Muy buenas noches, Dios les bendiga a aquellos que nos estén sintonizando a través de las redes, a través de la radio. La verdad es que hemos venido a presentar nuestro culto al Señor. Ustedes seguramente desde su casa van a estar escuchándonos y disfrutando de este culto presentado al Señor con todo el corazón. Quisiera que empecemos con una pequeña oración para luego seguir con la alabanza y con la adoración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Esperamos que este día tengas una palabra especial para nuestros corazones, Señor. Algo que nos impacte, Señor. Que a través de la alabanza y de la adoración podamos sentir tu presencia en nuestros hogares, Señor. Y que nos guíe y nos inspire, Señor, tu Espíritu Santo a mejorar y cada día ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios, de que seas tú bendiciendo este culto, Señor, y que sea de provecho para cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. En el nombre santo del Señor Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, hoy quisiera que hablemos de algo que Dios puso en mi corazón y a decir la verdad, en esta circunstancia en la que estamos viviendo, se me hizo muy similar lo que estaba viviendo el profeta Elías, ¿sí?, en sus tiempos a lo que nosotros vivimos en los nuestros. Y la verdad es que quería que empecemos a ver un poquito más con respecto a lo que fue la vida del profeta Elías, ¿sí? El profeta Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 5, menciona, ¿sí?, dice que antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios enviará a Elías, ¿sí? Antes de que llegue el juicio de Dios, que llegue el Apocalipsis, dice la palabra de Dios, de que Dios enviará a Elías, ¿sí? Antes de que vuelva Jesús a la tierra, Él va a enviar a Elías. Entonces, pensando un poquito en esto, empezamos a estudiar un poco más con respecto al entorno histórico en el que creció Elías, ¿sí?, en el que se movía Elías en todo su ministerio. Y para hacerlo tenemos que remontarnos al 850 a.C., ¿sí? Para ese entonces el reino de Israel se había dividido en dos. En el sur, Judá; en el norte, las 10 tribus, también una zona que se le reconocía como Efraín, donde su capital era Samaria. Y en este lugar, en el norte, reinaba un rey que era un rey títere. Él era un rey títere porque en realidad era manipulado, ¿sí? Su nombre era Acab, y quien lo manipulaba era su esposa, Jezabel. Y Jezabel se casó con Acab y a través de él controlaba a todo Israel. Esta mujer era una princesa fenicia de origen pagano y trajo consigo al reino a imponer un sistema espiritual y religioso y imponerlo por la fuerza sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, ¿sí? ¿Qué eran los dos cultos que ellos practicaban? El culto a Baal y el culto a Asera, sus dioses paganos. Y quería comentarles ahí un poquito de qué se trataban estos dos cultos, ¿sí? Sucedía que el culto a Baal tenía algo esencial, y es que todos los sacerdotes, tanto de Baal como de Asera, como eran impuestos directamente por el rey,
¿sí? Eran funcionarios, ¿sí?, de la corona, ¿sí? Eran funcionarios del Estado. Sus cultos eran sustentados con las arcas del Estado, y evidentemente esto les daba un estatus superior a todas las otras creencias, ¿no? Tenían sus propias guardias, tenían sus propios templos, entonces tenían un estatus distinto, y ellos lo sabían, ¿sí? Entonces, estos era directamente para imponer de manera una política de Estado, ¿sí?, contra las enseñanzas del Señor, ¿sí?, contra Jehová. El culto a Acera era dictado, ¿sí?, por las sacerdotisas, y lo que predicaban ellas era la perversión sexual, ¿sí? Lo predicaban, lo enseñaban, tenían sus cultos y también tenían sus fiestas, ¿no? Y todo en pos de ir pervirtiendo al pueblo de Dios en lo sexual. Ahora también vemos en Jeremías 19, 4 y el 5, cómo era el culto a Baal. Y podemos destacar de estos versículos 3 cositas esenciales. El culto a Baal era un culto en el que primeramente se derramaba sangre inocente, sangre de víctimas que no habían cometido ningún tipo de acción negativa, ni contra el Estado ni contra nadie. Eran personas inocentes las que eran inmoladas en ese lugar, en los lugares altos. Se sacrificaban evidentemente los hijos, ¿sí? Se los inmolaba con fuego, se los quemaba, en lugares construidos evidentemente por el gobierno, que eran esos altares donde aquellos que profesaban la fe de Baal venían y ofrecían sus hijos en sacrificio. No sé si va usted haciendo una relación entre nuestra realidad y lo que estaba viviendo Elías, pero evidentemente hay alguna correlación si lo pienso un poquito. Entonces, el culto a Acera implicaba la inmoralidad y el culto a Baal implicaba el sacrificio de los hijos. En ese entorno llegó Elías, ¿sí? En ese lugar llegó Elías y la verdad es que él tuvo una vida con muchas situaciones, pero quiero destacar algunas, ¿sí? Contarles algunas anécdotas de ese reinado tan atroz que tuvo Acab. Una de ellas podría ser lo que sucedió con uno de sus vecinos, con Naboc. Él tenía un viñedo cerca del viñedo de Acab, y Acab se presentó ante él y le dijo: bueno, véndeme el viñedo tuyo porque yo quiero hacer más grande el mío. Y Naboc, sabiendo de que esa era herencia de su casa, ¿sí?, dijo: no, ¿cómo te voy a vender la herencia que eso es para mis hijos y que yo recibí de mis padres? No voy a hacer eso, no voy a dejar que te lleves las cosas o las enseñanzas o las creencias o las cosas que me dejaron mis padres, ¿sí? No lo voy a hacer. Y muy triste, Acab se retiró a su palacio porque legalmente no podía expropiar de ninguna manera el viñedo que era de Naboc. Entonces se acercó Jezabel y le preguntó por qué estaba tan triste. Él le contó de que quería una viñeda y no podía obtenerla. Entonces, esta Jezabel llamó a el equivalente a los medios de difusión en aquel entonces, que eran los testigos, y les pagó a estos testigos, falsos testigos, para que difundieran historias con respecto a Naboc, de tal manera de poderlo acusar
y poderlo matar. Y efectivamente eso es lo que sucedió. Lograron obtener ese viñedo a fuerza de presión social, ¿sí? A fuerza de un asesinato. Lo cierto es que muchas veces esto sucede cuando llegan ocasiones en las que reinan este tipo de personas. Miren lo que dice Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La importancia de saber o de ver cuál es el resultado de aquel que domina, de aquel que reina, ¿no? Cuando es una persona justa, el pueblo se alegra. Mas cuando es un impío, una persona que no le importa hacer el mal, evidentemente el resultado es el que menciona el versículo, y es que el pueblo gime. Entonces, siguiendo con la historia, llegó a través de esta situación, evidentemente, una circunstancia muy difícil que tuvo que pasar toda la nación, y fue la falta de alimento. Pero fue la falta de alimento porque dejó de llegar lluvia, ¿sí?, a Israel. Entonces no había agua para sembrar, por ende tampoco alimentos para comer. Y en esa ocasión Elías tuvo un par de circunstancias que quiero destacar en su vida, porque sencillamente hay que hacerlo, hay que entender cuáles fueron las circunstancias que los rodeaban para entender el milagro que Dios nos quiere mostrar y cuál es el significado del espíritu de Elías, ¿sí? Bueno, pero antes quiero que veamos una situación aquí. Resulta que el rey Acab muere, lo sucede su hijo Ocasia, y Jezabel seguía por detrás del reinado. Evidentemente, también murió ese rey y lo sucedió el siguiente en la lista, que fue Joram. Y Joram también tuvo un reinado corto, pero por detrás de la misma circunstancia, detrás del mismo rey, seguiría Jezabel, tomando los riendas del poder y moviendo los hilos hacia donde ella quería. Al final esta mujer termina muriendo por manos de sus propios siervos. Estos la tiran por una ventana y dejan que los perros coman su cuerpo. Dice la palabra de Dios que de ella quedó solamente su cabeza, sus pies y sus manos. No quedó más nada que eso. Pero bueno, eso es para que veamos en qué termina la circunstancia de esta mujer que estuvo detrás de todas las maldades que le fue sucediendo en esa ocasión al pueblo de Dios. Volviendo a Elías, fue protegido por el Señor en esa ocasión en la que empezó a haber mucho hambre en Israel, porque el Señor lo llevó a un paraje donde él tenía preparado unos cuervos que le traían de día y de noche, le traían carne y pan a Elías, y hizo brotar un poco de agua, y Elías estuvo allí muy tranquilo, digamos, en su oasis personal, mientras el resto de Israel pasaba hambre. Y evidentemente el Señor, cuando decidió sacarlo de allí, Elías terminó viajando y llegando a la casa de una viuda que estaba recogiendo leña para hacer su última comida, porque lo único que tenía en su casa era un poco de harina y un poco de aceite para ella y su hijo, y su plan era cocinar lo poco que tenía para comer y dejarse morir. Y el Señor hace un milagro a través de Elías y le da una estrategia. Elías les dice de que
junte un montón de vasijas y multiplica la harina, multiplica el aceite. Y sucede que Elías se queda juntamente con él y con su hija. Ahora, el pequeño tiene también un altercado, sufre de una enfermedad y muere. Esta mujer, viendo que el Señor hizo un milagro en su casa y multiplicó el alimento en su hogar, le reclama a Elías y Elías le reclama a Dios, y sucede que Dios lo escucha a Elías nuevamente y Elías ora por el niño y el niño vuelve a la vida. En esa época en la que la costumbre por ahí por Israel y la idea o la ideología del Estado era sacrificar a los hijos, Elías se presenta allí y viene y entrega de vuelta al hijo que había muerto a su madre. Y es por eso que cuando la palabra de Dios habla de que antes de que venga el Señor, antes de que llegue el día en el que el Señor vuelva, iba a mandar al espíritu de Elías, ¿sí? Y quiero que veamos esto en un ejemplo un poquito más cercano, ¿sí? Vamos a ir a los tiempos de Jesús. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista, ¿sí?, primo de Jesús, quiero que leamos ahora algo particular de su vida. Miren lo que dice Lucas 17. E irá delante de él el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amados, justamente esa es la palabra que nos muestra cuál es el espíritu de Elías, cuál es el hecho de esperar a Elías. Los judíos en las Pascuas, cuando las celebran, preparan las mesas y dejan un lugar en particular, ¿sí?, para cuando llegue Elías. Ellos piensan de que va a venir casi de forma física, y en realidad el espíritu de Elías es como aquí revela el versículo hablando de que el mismo espíritu que tenía Elías y el poder que tenía Elías está en la vida de Juan el Bautista, ¿sí?, que llegó y preparó al pueblo para la revelación de Cristo Jesús, ¿sí? Lo que predicaba Juan el Bautista era volverse en obediencia al Señor, ¿sí?, y dejar la vieja forma de vivir a través del bautismo. Y allí lo dice, ¿no? El hecho de volver a la prudencia, ¿no? El hecho de volver los corazones de los padres a los hijos. Y ahí está la clave del asunto. Volvamos a Malaquías 4, versículo 5, dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vemos reflejado el mismo sentir, la idea esencial de ese espíritu, del Espíritu Santo que está obrando en el hecho de decir, en el sencillo hecho de llevar el corazón de los padres a los hijos. Y esa es la preparación antes de que llegue el día del Señor, antes de que el Señor vuelva. Ahora, si ese es el espíritu previo, ¿sí?, a la venida del Señor Jesús, a la venida de Cristo, ¿usted cuál cree que sea
el espíritu del anticristo. ¿Ah? Si el espíritu predecesor, antes de que llegue el Señor, es volver a unir el corazón de los padres con los hijos, el espíritu del anticristo, ¿cuál cree que sería? Hacer exactamente lo contrario, separarnos, armar una grieta generacional entre padres e hijos, romper con una estructura de amor y de respeto en nuestros hogares, romper con las estructuras de unión en amor de los padres con los hijos. Yo sé que a su mente, a través de todo lo que usted ha estado escuchando, se le pueden haber venido 1000 cosas que ha hecho el gobierno hoy actualmente, ¿sí? Pero no creo que podamos arreglar este gobierno, no creo que podamos arreglar la Argentina, pero sí podemos arreglar nuestro pedacito de la Argentina, que es nuestro hogar, que es nuestra casa. Sí podemos arreglar las relaciones que están allí dentro. Sí podemos esforzarnos por eso. Sí podemos ser parte de la labor del Espíritu Santo, dejar que Él obre en nuestras vidas para volver a tener una relación de amor con nuestros hijos, con nuestros padres. Quiero dejarle un ejemplo, una tarea para su casa, ya que va a estar algún tiempo encerrado y parte del confinamiento es Daniel, versículo 1 al 7, léalo, fíjese cuál es la estrategia del diablo, ¿sí?, para separar de manera generacional a los padres de los hijos. Fíjese allí y va a darse cuenta de muchas otras cosas, pero eso se lo dejo como tarea. Amados, la esencia del Espíritu del Señor, previo a que vuelva el Señor a la tierra, es volver a unirnos en amor, en nuestro seno familiar. Quiero que traigamos a memoria esa relación que tenía el hijo pródigo con sus padres. La palabra de Dios cuenta que el hijo pródigo pidió su herencia y el padre se la dio y se fue. Pero entrando a pensar un poco más, ¿por qué cree que un hijo se va de la casa? Porque lo pasa bien, porque es demasiado rebelde, porque ya no tiene una relación de amor con su padre. Él tomó su herencia y se fue. Cuando todo lo hubo malgastado, dice la palabra de Dios, él entra en sí y empieza a reconocer a su padre y decir, wow, al menos los trabajadores de mi padre tienen comida y pueden comer. Voy a volver y voy a ofrecerle a mi padre un negocio. Voy a decirle que no me reciba como su hijo, pero al menos que me reciba como uno de sus trabajadores. Y mientras él estaba caminando hacia la casa, dice la palabra que su padre lo vio de lejos y salió corriendo. Y antes de que su hijo pudiera sentarse y negociar con él y decirle, bueno, no, que no me recibas como hijo, recibime, el padre lo abrazó. Inmediatamente pidió a sus siervos que lo vistieran de vuelta a su hijo, que le dieran ropa, que le dieran un anillo, que le dieran calzado. Y su padre, yo creo que también tuvo que ver esta ruptura familiar que hubo en una transformación en el pensamiento tanto del hijo como del padre. Porque ese padre que no le importó lo que le sucedía a su hijo, sino que le dio su herencia y lo echó de la casa, y que el otro hijo, el que había quedado y había permanecido allí,
tampoco fue tan amable con él, porque el otro hijo que quedó también les reclama diciendo: hey, pero aquel otro se fue, malgastó todas sus cosas y a mí nunca me has dado ni siquiera una fiesta ni nada. Vemos que el padre, la respuesta al padre, y cierra con toda esta historia el padre diciendo: me es necesario de que se haga fiesta porque ha vuelto mi hijo que se había perdido. Y yo creo que el Señor trabajó en el corazón de ese padre y esos hijos. Yo creo que hubo una transformación en ellos. Porque si algo he de destacar de ellos es que empezó su hijo a reconocer a su padre diciendo: bueno, no era tan mala gente, ¿no? Al menos a sus empleados los tenía bien atendidos. Voy a volver con él. Y vemos el amor del padre diciendo: no, te voy a restituir al puesto de hijo. No voy a dejar que vengas a negociar conmigo. Voy a tomar una acción, la primera acción de todas, y es ese abrazo de perdón, de reconciliación. Y eso me lleva a dos puntos esenciales en esta historia. Número uno, ese abrazo de reconciliación. Ese abrazo que es necesario al perdonarnos, al pedir perdón y al saber dar perdón. En muchas ocasiones vamos a tener problemas en la familia, pero lo cierto es que tenemos que perdonarnos. Lo cierto es que si como cristianos somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a tener que perdonar. Y muchas veces lo más difícil es perdonar a una persona más cercana, a lo que nos hizo nuestros papás o nuestra mamá, a esas palabras hirientes o ese desgano de los hijos. Pero yo veo en ese abrazo una reconciliación. Lo siguiente que veo es a través del resto de los regalos que le da al padre a su hijo. Por ejemplo, en el sencillo hecho de volverle a poner un anillo. Es el reconocimiento. El reconocerlo nuevamente como hijo. Y el reconocimiento del hijo, el volver a reconocer a su padre como tal, como un padre. Amados, yo creo que el Espíritu del Señor nos está guiando hoy a través de esta situación en la que estamos viviendo, a través de esta situación en la que tenemos que estar encerrados solos en nuestros hogares. Nos está dando la oportunidad de volver a reconciliarnos con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestra figura de autoridad y viceversa, ellos con nuestros hijos, con sus hijos. Tenemos que entender de que este tiempo de dificultad va a pasar, pero hoy tenemos la oportunidad que Dios nos da para volver a reconciliarnos, para volver a reconocernos como hijos, como padres, para volver a reconocer las virtudes que tiene el otro, para volver a reconciliarlos en un abrazo que no viene de un abrazo solo en la carne, sino que es algo espiritual, que restaura nuestra posición de hijos y padres. Yo sé que el mundo está como está, yo sé que las situaciones se guían y no las podemos tener control, pero sí podemos tener control de lo que sucede en nuestros hogares. Y yo sé que donde están, hoy podemos hacer una oración para que el Señor nos dé la capacidad, nos dé el espíritu de Elías, ¿sí? Nos dé el Espíritu Santo, nos guíe para volver a reconciliar nuestras relaciones. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Usted es bendecido por la palabra del Señor. Amén.